Buenas tardes a todos los Luminions que estáis en directo y bienvenidos. Hoy vamos a explorar el interesante mundo de la lucha frente a la resistencia a los antibióticos. Gracias a nuestra entrevistada de hoy, quien nos hablará de sus experiencias, coordinación del plan frente a la resistencia a los antibióticos, que se publicó el 27 de septiembre de este año y nos van a contar qué perspectivas de futuro nos esperan. Por eso, antes de comenzar, quiero presentaros brevemente a Cristina Muñoz. Hola, Cristina. Hola. Coordinadora del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos en el área de sanidad animal. Bueno, bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias. Empezaremos con un poquito de repaso para nuestros oyentes de lo que es un antibiótico. Haremos una breve introducción. Entonces, nos gustaría saber qué es un antibiótico, para qué microorganismos actúa un antibiótico, por qué hay diferentes tipos de antibióticos y finalmente qué son las resistencias. Muy bien, bueno, pues empezamos con una pregunta que voy a tratar de explicarla de una forma breve y fácil porque, insisto, esto es todo un curso de microbiología. Bueno, un antibiótico, primero yo empezaría por decir que es un antimicrobiano porque hay mucha confusión. Hablamos de antimicrobianos y cuando hablamos de antimicrobianos hablamos de 4 grupos de sustancias que son antibióticos, que son antiprotozoarios, que son antifúngicos y antivirales. Pero realmente, por el impacto que tienen en el desarrollo de las resistencias, casi siempre nos enfocamos a los antibióticos. Los antibióticos son aquellos antimicrobianos que son capaces de matar o de inhibir a una bacteria y, por tanto, curan la enfermedad que esta bacteria puede provocar. Bien, pues dicho esto, efectivamente tenemos muchas clases de antibióticos. Desgraciadamente cada vez son menos porque cada vez se pueden poner en el mercado menos antibióticos nuevos, sino que son modificaciones de lo que ya tenemos. ¿Por qué se diferencian? Bueno, depende del criterio que uses, pero un criterio muy general de diferencia es el mecanismo que usan para matar a la bacteria. Según ese mecanismo, pues se incluyen dentro de un grupo o de otro y vas diferenciando distintos. Y frente a estos, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad que tiene una bacteria de desarrollar mecanismos frente a ese antibiótico, de tal forma que cuando antes a una dosis y un tiempo de tratamiento la podía matar, ya no la puede matar. Me gustaría aclarar mucho que quien toma la resistencia, quien es resistente, es la bacteria. No es el animal, no es la persona, no, es la bacteria. La enfermedad que produce la bacteria es una infección. Si esa bacteria no es resistente, esa enfermedad se trata y se cura. Si esa bacteria es resistente, no es que la enfermedad sea más grave, es que ya no podemos matar la bacteria, que es la causa de la enfermedad, y por tanto no la podemos curar. Pues muy buen resumen nos has hecho ahora aquí de todos los microorganismos que nos afectan y la verdad es que muy claro. Estaría bien en clases de microbiología, de veterinaria. Bueno, entonces, para empezar, sabemos que el reglamento de 1831 del 2003 sobre los aditivos en la alimentación animal ya prohibía la utilización de los antibióticos como promotores del crecimiento desde el 1 de enero del 2006. Pero la pregunta clave que nos preguntamos bastante es ¿por qué se usaban los antibióticos como promotores del crecimiento o para prevenir enfermedades si realmente lo que acabas de decir, ¿no? Son para atacar una enfermedad, una infección, y entonces no entendemos esto de que por qué se usaban para promotores o para prevenir si no estaba enfermo. A ver, esta práctica, como otras muchas, ha ido modificándose en función de lo que vamos conociendo sobre la acción y cómo se desarrollan las resistencias y la capacidad de las bacterias de aprender a defenderse frente a los antibióticos. Hay una cosa muy clara que se descubrió: si tú usabas los antibióticos como un componente más del pienso en unas dosis mucho más bajas que las requeridas para matar a una bacteria, pues es verdad que ese animal se mantenía, digamos, en un estatus de prevención de enfermedad, que le hacía engordar de una forma más fácil y más rápida.
Bueno, ¿qué es lo que descubrimos? Esas dosis bajas lo que estaban haciendo es darle mucha información a las bacterias. No las mataban, pero le daban información. Esas bacterias aprendían y decían, bueno, si esta pequeña cantidad la ponen mucho mayor, lograría matarme por este mecanismo. Bien, lo aprendo a defenderme. De tal forma que cuando lo pongan a una dosis mayor porque estoy provocando enfermedad, yo ya voy a conocer cómo defenderme y ya no va a ser eficaz. Hay muchas causas que llevan al desarrollo de resistencias, pero el uso masivo de antibióticos y el uso de forma equivocada, y el usarlos a subdosis es una forma errónea, y usarlos sin dudarlo son los que más contribuyen. Ahora lo sabemos. Y cuando empezamos a ver, a tener datos que nos indicaban esto, lo que hicimos fue prohibirlo. Lo prohibimos en Europa. Todavía hay países donde se está usando como promotor del crecimiento. Vale, muy bien. Entonces, otra pregunta sería, ¿qué relación tienen las resistencias estas que se están generando, que tanto se habla, con las enfermedades animales versus las humanas? ¿Qué relación hay entre ellas? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las bacterias no conocen fronteras. Por tanto, una bacteria, como bien sabemos, puede pasar de un animal a una persona, de una persona a un animal, puede pasar a través del medio ambiente, a través de este medio ambiente puede llegar a los alimentos, puede llegar, etcétera. Es decir, ellas no conocen fronteras. Como no conocen fronteras y además entre ellas se llevan muy bien y se pasan información, de tal forma que si una tiene un mecanismo de resistencia y otra tiene otro y se juntan, de ahí saldrá cada uno con dos mecanismos y así sucesivamente. Bien, pues entonces, la relación que tiene es que, como hemos visto, una bacteria causa una enfermedad, causa una infección. Tú la tratas esa infección con un antibiótico. Si esa bacteria es resistente o multiresistente, logrará vencer a ese antibiótico o a toda una familia de antibióticos, incluso a diferentes tipos de antibióticos. Si esa bacteria se transmite a una persona, por ejemplo, a través del medio ambiente, a través de una mala manipulación de alimentos, a través del contacto, bien, pues en esa persona se desarrollará esa enfermedad cuando le baje, digamos, su sistema inmunitario. Por ejemplo, tienes cualquier proceso que te haga que estás enfermo, aunque no estés grave, estás enfermo, y el sistema inmunitario lo tienes, digamos, deprimido debido a eso. Bien, esa bacteria aprovecha, genera esa infección y como tiene ya mecanismos de defensa, el antibiótico no va a ejercer ningún efecto. Por lo tanto, esa persona puede llegar a morir de esa infección. Viceversa, de una persona puede pasar a un animal una bacteria multiresistente. El efecto es exactamente lo mismo. Por tanto, es la importancia de trabajar todos juntos en el concepto de una sola salud, One Health, teniendo en cuenta salud y sanidad animal, salud humana, medio ambiente. Eso ya es una de las cosas que teníamos preparadas para preguntar el concepto One Health, pero antes que nada, después de todo esto, entonces, un veterinario o un médico, ¿cómo hace para seleccionar un antibiótico concreto? ¿Es importante el tema de los cultivos y los antibiogramas o haces un antibiótico general? No, es muy importante primero porque existen unas recomendaciones básicas de uso prudente de los antibióticos y uno de ellos es que tienes que usar el que tenga el espectro de acción más pequeño posible. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeño sea, menos información estás dando al resto de las bacterias. Entonces es fundamental primero tomar una muestra, luego el hacer un perfil de sensibilidad y ver exactamente frente a qué antibióticos ese patógeno concreto es sensible. Es fundamental porque si no, lo que hacemos es usar y gastar herramientas que nos podrían valer para multitud de bacterias. Pero si eso lo empleamos cada vez, te pongo por caso en humanas, sobre todo en pediatría, ¿qué cantidad de recetas hay de amoxicilina con ácido clorulánico? ¿Por qué? Porque es de muy amplio espectro y así cubres muchas posibilidades. Pero también estás gastando esa herramienta. Estás dando mucha información a las bacterias. Llega un momento en que ya no funciona, porque ya lo saben todas, quiero decir, se saben defender. De ahí que es importante ese mecanismo. Tomo muestra, hago un cultivo,
tengo un perfil de sensibilidad y según lo que he obtenido en ese perfil de sensibilidad, uso el que sea de un espectro más limitado y más pequeño posible. Es que justamente, mira, esto que comentabas, desde el 2014 hasta el 2020 incluidos, se ha hecho un registro entre salud humana y el uso de antibióticos en veterinaria y justamente en humana ha habido un descenso del uso de antibióticos de un 32,4%. En cambio, en veterinarios ha sido un 57%. Tú me acabas de decir bien que se tiene que ser un antibiótico más corto, ¿no? No sea un general. Y entonces, en humana, por experiencia propia, claro, el médico normalmente nos receta amoxicilina. Entonces, ¿a qué es debido esta diferencia? ¿Por qué en humana se están haciendo estos controles etiológicos o van directamente a la receta amoxicilina, el antibiótico general y ya está? Porque en veterinaria, sí que como veterinaria te puedo decir que el paciente se está unos días hasta que no tenemos el resultado y sabemos que antibiótico específico para la bacteria específica podemos dar, ¿no? Pero en humanas se está haciendo esto y, bueno, visto la diferencia que te acabo de decir de un 32 respecto a un 57% de disminución de antibiótico. ¿Qué nos podrías decir? A ver, primero, aclararte que en el último informe SBAC que han publicado, la reducción que tenemos en España desde el 2014 es del 62% ya, o sea que todavía es mucho mayor al último dato que teníamos. Dicho esto, te tengo que decir que en humanas se está haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo en veterinaria. Tenemos un plan nacional que es de una sola salud y los requisitos que tenemos para unos son para otros. En humana, la bajada diferente a nosotros es simplemente porque nosotros partíamos de una situación peor. Nosotros el volumen que teníamos de consumo en veterinaria era muchísimo mayor que el volumen del que se partía en humana. Por lo tanto, un mayor descenso lo que nos lleva es casi a igualarnos un poco en el consumo en un lado y en otro. En cuanto a la toma de muestras, en humana es muy habitual, sobre todo a nivel hospitalario. A nivel hospitalario siempre se toma, se hace a nivel comunitario hay muchas tipologías. En pediatría cada vez se usan más los test de diagnóstico rápidos, que son los que tienen ahí en 20 minutos te han dado un resultado, se usan muchísimo y por tanto se hace una prescripción más orientada. A veces en adultos, bueno, pues se usan menos, pero sí tienen otros mecanismos como la receta diferida que te la dan, pero hasta los 3 días no puedes comprar el antibiótico para ver si se te ha pasado ya la sintomatología, etcétera. Es decir, tienes muchas herramientas que están poniendo en marcha para, desde luego, conseguir que sea el uso de los antibióticos cada vez se haga de una forma más racional y prudente, sin duda. O sea que nos estás diciendo que podemos rápidamente, si tenemos una infección grave, que no tenemos un diagnóstico etiológico, podríamos hacer una prueba rápida de, me acabas de decir, 20 minutos para detectar qué microorganismo nos está atacando. En humanas sí, en veterinaria desgraciadamente todavía no tenemos estos tipos de test rápidos. Los hay en algunos, por ejemplo, para vacuno de leche lo hay, pero lo que estamos trabajando dentro del plan es en tratar de extrapolar todos estos test rápidos a veterinaria, porque son una herramienta muy útil. Simplemente, mira, por ejemplo, en vacuno de leche simplemente te dan muchas veces la orientación de si es una bacteria o un virus. Bueno, pues ya tienes bastante orientación. Ya sabes que si te da un virus ya no puedes usar o no debes usar antibiótico. Con lo cual, todos estos tipos de test rápidos estamos trabajando para que cada vez se pongan más en la parte veterinaria. En cualquier caso, lo que está muy claro es que tanto en veterinaria como en humana, tú lo que no puedes hacer es, si tienes unos animales enfermos, tomar una muestra y decirles, os vais a esperar 3 días hasta que yo tenga el resultado. Para eso, lo que tienes que hacer es usar datos epidemiológicos. Ten datos epidemiológicos tuyos, de tu granja, y si no los tienes, para apoyo tenemos en el plan el mapa epidemiológico, donde tenemos datos agregados de toda España y tú los puedes consultar en tu comunidad autónoma, en tu comarca, para usarlos, para tener una primera prescripción dirigida y que te sea más fácil la elección del antibiótico.
Vale, y entonces la normativa, por ejemplo, nos dice que hay una duración máxima de tratamiento. Mi pregunta sería, sabemos que si no tienes el tiempo que necesita dicha bacteria, no se trata con el suficiente tiempo que necesitas, esa bacteria luego crea resistencias. Entonces, ¿es contradictorio esto de la nueva normativa que nos dice una duración máxima de tratamiento si este tratamiento tuviera que largarse? ¿Se podría? A ver, me No sé alegro si he hecho mucho. bien la pregunta. No, me alegro muchísimo que me hagas esa pregunta porque es un concepto que se tiene muy confuso y todo el mundo tiene la misma confusión, por decirlo de alguna forma. A ver, lo que nos dice la legislación es que nosotros tenemos que usar ahora mismo los medicamentos tal y como nos dice su ficha técnica, sin salirnos de allí. En esa ficha técnica hay una dosis y un tiempo de administración que está basada en muchos estudios de campo hechos en condiciones normales de producción, con lo cual, en principio, eso es lo que se ha demostrado que es eficaz. Nos podemos encontrar con dos casos. Por un lado, que efectivamente hay medicamentos muy antiguos cuyas dosis ya no son las adecuadas. En cuyo caso, yo siempre lo digo, haz una comunicación a farmacovigilancia diciendo este infradosificado no es eficaz en campo y usa otra herramienta que esté más actualizada. Y por otro lado, podemos usar un antibiótico en profilaxis o metafilaxis. Profilaxis para prevenir un riesgo, metafilaxis para prevenir ese mismo riesgo cuando ya tenemos enfermedad. Ahí es donde dice la legislación que se tiene que usar solo el tiempo en el que dure el riesgo, lo cual no es acortar ni cambiar el tiempo de administración. Es el justificar y el veterinario práctico está sumamente formado para decirlo. Por ejemplo, en profilaxis, para decir que tengo que usar tanto porque el riesgo, por ejemplo, de una infección por criptosporidios me dura este tiempo. Y ahí es donde tú tienes que justificar por qué usas ese antibiótico. Pero son dos conceptos diferentes. Muy bien, muy buena explicación. Entonces, bueno, ¿qué proporción deberíamos encontrar de antibiótico en la carne de un animal para que se generen resistencias en humana? A ver, es la segunda pregunta que me encanta que me la hagas. Nunca vas a encontrar antibiótico en carne, ni en leche, ni en ningún alimento. Mirad, se acaba de publicar el último informe del Sistema de Vigilancia de Residuos en Alimentos y la cantidad de residuos que se han encontrado en España, hablo porque se publica a nivel de la Unión Europea, en España la cantidad de residuos de antibióticos que se han encontrado ha sido 0,001, es decir, nada. Y esto se debe pues, a que determinadas especies, desgraciadamente, tienen muy pocos medicamentos para ellos, tienen que usarlos en cascada y ahí es el veterinario el que tiene que calcular el tiempo de espera. Y hay veces que ese tiempo de espera pues no es el adecuado, digamos. Pero nunca vas a encontrar residuos. Sí puedes tener una transmisión de bacteria multiresistente o resistente a través de los alimentos. Eso está claro. Y tienes que hacer buena manipulación de alimentos, buenas técnicas de higiene, no solo a la hora de los manipuladores, sino en tu propia casa. No puedes usar un cuchillo para partir carne, para partir lechuga, sin haber pasado ese cuchillo por agua caliente y mucho jabón. Quiero decir, son buenas prácticas. Eso es lo que te puede llevar a el que tú adquieras una bacteria multiresistente a través de los alimentos. Pero nunca vas a encontrar residuos ni de antibióticos ni de nada en los alimentos. Perfecto. Bueno, y también están los veterinarios de matadero, ¿no? Que hacemos esta función, controlar la carne. Una pregunta que me recuerda cuando yo estudiaba la carrera, nuestra profesora de farmacología nos lo decía, ¿no? Que en un futuro no muy lejano nos podemos morir de un simple resfriado. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación de mi profesora? Sí, porque además, bueno, mira, este viernes hemos hecho una jornada que realmente estamos impresionados porque hemos tenido conectadas 2.000 personas online y en esa jornada lo que llevábamos eran testimonios reales de gente que había padecido un proceso de
patológico causado por una bacteria multiresistente. Y entre ellas estaba una veterinaria de animales, de pequeños animales, en la que a través de la mordedura de un gato, como ya decía, me han mordido 1000 veces, gatos, perros, me han mordido 1000 veces. Esa vez tuvo la mala suerte que le transmitió una bacteria multiresistente y estuvo bastante grave, la tuvieron que operar varias veces, un momento que parecía que perdía el brazo derecho, etcétera. Ella contó su experiencia para decir, esto es verdad, nos lo tenemos que empezar a creer porque es verdad. Es decir, lo que tenemos que pensar, y yo siempre lo digo, yo transmito 2 ideas. Primero, los antibióticos son un tratamiento individual que tiene un efecto social. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. El que nosotros lo tomemos o no, no tiene importancia. Si otros lo hacen mal, nos puede afectar a nosotros igualmente. Y otra idea que digo es, mirad, si no encontráis nada más altruista por el que hacerlo, hacerlo por propio egoísmo. Porque todos somos susceptibles de tener este problema. Todos. Con lo cual, si tú tienes una mala práctica, tu familia, tus hijos, tu mujer, tus padres, son susceptibles de padecer. Y si luego vas a tener en tu familia este problema, ¿hasta qué punto vas a pensar, ostras, cuánto he contribuido yo a esto? Haciéndolo. Con lo cual, yo creo que es una idea que todos tenemos que tener de decir, este es un problema de todos y la solución tiene que partir de todos. O desde luego, en el momento que una parte no haga su papel, no haga lo que tiene que hacer, esto se nos va. Y se nos va a que se pueda morir alguien por un simple constipado. Muy bien. Pues entonces, referente a las prescripciones que puede hacer un veterinario, actualmente, según el artículo 93.6 del Real Decreto 109.995 de la receta off-label, se dice, ¿no?, que cuando el veterinario prescriba en carácter excepcional uno o varios medicamentos en condiciones diferentes a las previstas en la autorización de comercialización, asume esas responsabilidades correspondientes. Entonces, ¿cree que estas responsabilidades que se dan en los veterinarios actualmente podrían tener consecuencias en un futuro para controlar enfermedades? A ver, este artículo que está incluido en el antiguo 109, con el nuevo reglamento queda invalidado. Ya no se pueden usar los medicamentos fuera de lo que dicen la información del producto o el sumario de características, excepto en cascada. Los artículos que permiten en cascada. Y efectivamente, una vez que tú lo usas en cascada porque tú no tienes medicamento para tratar esa especie, esa indicación, sigues los criterios de cascada, tú asumes la responsabilidad de establecer el tiempo de espera, incluso de establecer una vía de administración, una dosis diferente. Pero solo en el ámbito de los 3 artículos de cascada, es decir, del 112 al 114. Fuera de ahí no podemos usarlo fuera de las condiciones que nos dicen. A ver, yo creo que los veterinarios, esta nueva legislación pone en las espaldas de los veterinarios clínicos mucha responsabilidad, no pone solo esa, pone el justificar por qué se usa metafilaxis, pone el justificar por qué se usa profilaxis. Yo aquí tengo que decir 2 cosas. Primero, yo creo que los veterinarios clínicos son los primeros que saben cómo usar las cosas en el campo, son los que más saben. Está claro. Y yo no creo que nadie desde los despachos tengamos que ir a decirles cómo lo tienen que justificar. Ellos lo saben de sobra. Sí es cierto que existe una legislación y que hay que cumplirla, por supuesto. Pero yo creo que ellos tienen los conocimientos suficientes para decir esta justificación. Otra cosa son malas prácticas, que las va a haber siempre, que hay que detectarlas y que hay que pararlas, como te he dicho antes, porque todo contribuye a aumentar el problema. En segundo lugar, cuando se tiene que usar bajo cascada, efectivamente es la responsabilidad del tiempo de espera, la dosis para una especie donde no está estudiada. En este sentido, tengo que decir que en el PRAN, en el marco del PRAN, hemos creado un grupo de trabajo junto con Portugal y Francia para ver qué especies no tienen suficientes medicamentos, cuáles son las indicaciones para los que las necesitan y qué mecanismos podemos usar para aumentar ese número de medicamentos veterinarios para evitar al máximo posible que se tengan que usar bajo cascada. Vale, y bueno, entrando ya más en asunto,
¿En qué consiste? Porque he estado mirando la guía terapéutica antimicrobianos en Sanidad Animal, he entrado en la página, he visto todos ahí los esquemas. ¿En qué consistiría esto para hacer una breve introducción a los veterinarios que quieran desear? Pues, a ver, la guía terapéutica que hemos desarrollado, la hemos desarrollado en paralelo humana y veterinaria. La intención es facilitar la prescripción en el campo. Es una app que fácilmente se puede descargar, es de libre acceso y está en la página del plan. Y aquí lo que queremos es facilitar la búsqueda del mejor medicamento que pueda usar en cada momento. En este momento están incluidos todos los antibióticos, en una segunda fase se van a incluir todos los antimicrobianos, es decir, el resto de antiprotozoarios, antifúngicos. Bien, pues lo que queremos hacer es que con una serie de criterios de búsqueda que tienen, cuando ellos se planteen que tienen una enfermedad, con esta guía van fácilmente a encontrar la mejor opción terapéutica teniendo en cuenta los principios de uso prudente de los antibióticos. De una forma muy esta búsqueda, en la página web lo que me he fijado, si en esta búsqueda, imaginemos, ¿no? Buscamos un antibiótico y resulta, nos podría dar a estos que no se pueden usar, que justamente está en rojo, luego hay el calabaza, el verde que se pueden usar. Esta búsqueda nos podría llevar a o ya nos evita los de no uso. A ver, yo no te puedo evitar porque la elección, yo no le puedo decir al veterinario lo que tiene que prescribir en cada momento y hay veces que él va a tener que prescribir antibióticos del grupo B y lo tiene que poder hacer. Ahí lo que intentamos es de una forma muy sencilla y muy gráfica, como has visto, es decir, si la primera elección ha sido a grupo B, piénsatelo, porque tienes otros dos grupos que son de elección primaria. Ahora, si yo he ido como primera elección a B, porque yo ya tengo datos epidemiológicos que me dicen que o uso de este grupo o no tengo posibilidades de triunfo porque ya he usado del otro grupo y ha sido fracaso, por supuesto tengo que ir a usar la herramienta que sé que vale, pues él puede ir directamente al grupo B, aunque sea así. Pero lo que intentamos es avisar y orientar diciendo, oye, tienes en otros grupos, vete a verlos antes, vete a ver. Pero, por supuesto, la decisión última tiene que ser del veterinario, que en cada momento, con los datos que tiene y con la patología que tiene enfrente, tiene que ir al mejor recurso para curar al animal, que es nuestra primera responsabilidad. Vale. Entonces, en el sentido, cambiando de clínica de animales pasando a ganado, ¿estas restricciones crees que van a afectar a los ganaderos? Porque ahora es uno de los comentarios que se dice, ¿no? Que ahora, pues por culpa de esto, las restricciones van a morir más, no van a morir más, se van a infectar más. ¿Usted cree que es así o es totalmente una fábula? A ver, esto es como todo, quiero decir. Primero, recordemos que cuando se prohibieron el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, se decía se ha acabado con la ganadería, va a ser imposible. Actualmente no es que no se haya acabado, sino que tenemos una producción muy por encima de la que teníamos entonces. Siempre cuando hay un cambio es difícil para la gente adaptarse al cambio. Dicho esto, tú si has estado empleando los antibióticos como sustituto de otras cosas, bioseguridad, higiene en granja, tener a los animales en unas condiciones adecuadas, temperatura, ventilación, etcétera, por supuesto que vas a sufrir pérdidas, no tengas la más mínima duda, porque tú quitas la herramienta para prevenir, para suplir, digamos, todo aquello que tenías que haber hecho. Pero si tú tienes buenas condiciones de bioseguridad, de higiene, tienes a los animales en buenas condiciones, puedes tener pérdidas, pero el impacto en pérdidas va a ser mucho menor. Y para esto pongo el ejemplo de la colistina. Cuando empezamos con el plan Reduce Colistina, todo el mundo dijo, no se va a reducir, en el momento en que se quite, esto va a ser horrible, fracaso. Años después, 2 años después, cuando ya lo había conseguido el sector porcino, la mayoría te decía, no he tenido ningún impacto, ninguno. ¿Qué he hecho? Hombre, he trabajado en mejorar las otras condiciones, pero el impacto en las pérdidas ha sido mínimo. Por tanto, por supuesto que no puede ser solo retirar el antibiótico, tienes que hacer otras cosas, muchas más cosas, pero aquellos que tengan esa lección aprendida y esos deberes hechos tendrán mucho menos impacto que aquellos que lo han fiado todo al uso de los antibióticos y nada más, por supuesto. Mira, te me has anticipado a 2 preguntas y yo ya con ello me voy a una pregunta que
que tenía aquí. Bueno, lo de la colistina, justamente esta pregunta te la quería hacer, reduce colistina. Y la otra, el tema del si no usas antibióticos para prevenir. O sea, estamos diciendo que el tema principal es la higiene que hay en la ganadería, ¿no? Estamos hablando ahora concretamente. Pero entonces, una pregunta que yo haría más extensa, ¿no? Sería, ¿tiene que ver, influye en algo el tipo de ganadería, la ganadería intensiva y la extensiva? ¿Tiene algo que ver? O sea, si ha aumentado el uso de antibióticos, ha aumentado las infecciones en ganadería intensiva, ¿sería mejor ir a la extensiva? ¿Es igual? No hay ninguna justificación desde el punto de vista de desarrollo de resistencias para decir vayámonos todos al campo y quitemos las granjas. No, no hay ninguna justificación. Al contrario, lo que nos llevaría era a un déficit alimentario bastante grave. No podemos culpar de la producción intensiva a todos los males que tenemos en absoluto. Vuelvo a lo mismo, lo que tenemos que hacer es trabajar bien. Y para trabajar bien, tú lo que tienes que hacer es tener buenas medidas de bioseguridad, tienes que tener buenas medidas de higiene, tienes que tener un espacio adecuado para los animales, tienes que tener una temperatura adecuada, una ventilación adecuada, etcétera. Trabajar en prevención, pero no prevenir con antibióticos, sino trabajar en prevención para evitar ponerle puertas a la enfermedad para que no entre en las granjas. Pero una cosa también muy importante, no solo esto, sino que una vez que tienes hecho esto, tú tienes que concienciar a la gente que está en la granja de lo importante que es esto y del papel tan importante que tiene el ganadero, el trabajador de la granja, en evitar la transmisión de enfermedades. Yo creo que si tú lo explicas esto de una forma muy sencilla a la persona que está allí y le demuestras, mira, si tú vas con las mismas botas de aquí a aquí y no desinfectas al pasar, vas a pasar la enfermedad de aquí a aquí. El mero hecho de que tú metas esa bota en un desinfectante va a evitar esto. Yo creo que si se explican esas cosas, la gente la hacemos más consciente de lo importante que es su papel en todo esto y lo harán mucho mejor. Por tanto, hay riesgo tanto en extensiva como en intensiva. En los dos tenemos que trabajar en bioseguridad, en higiene y en buen manejo de los animales. Bueno, y para ir más a profundo, ¿cuáles son los retos del PRAN? Mira, este año en el nuevo PRAN, que como tú bien has dicho lo hemos adoptado ahora en septiembre, los retos fundamentales que nos hemos planteado son, tanto en humana como en veterinaria, elaborar mucho más la prevención, trabajar mucho más en prevención, con formación y con comunicación. Entonces, desde veterinaria, ¿qué es lo que queremos hacer para conseguir esa prevención? Pues, en primer lugar, conseguir datos, digamos, mucho más fuertes, más importantes, que orienten a los ganaderos, que orienten a los sectores cómo trabajar. Para ello, como ya tenemos datos de consumo por especies, ya tenemos datos de resistencias por especies, cruzando estos datos nos da muchísima información, porque a veces creemos que tenemos muchísimos problemas y luego vemos que el problema es uno, que trabajando solo en ese problema, la reducción en el consumo es muy elevada y la capacidad para prevenir es mucho más fácil. Eso es lo que queremos hacer, acercarnos mucho más al campo con datos, para dar esos datos que yo creo que son herramientas que van a usar muy bien los distintos sectores para trabajar de una forma más adecuada. Yo estoy convencida que tanto los ganaderos como los veterinarios lo primero que quieren es el bienestar de sus animales. Al fin y al cabo, porque es donde ellos están trabajando y son sus propios animales, así como un médico quiere el bienestar de sus pacientes. Exactamente igual, con lo cual, si nosotros damos más herramientas para poder conseguir ese bienestar de los animales, pues todo será, entiendo que mucho más fácil. Luego también hay que plantear una cosa, la reducción no puede ser eterna. Llegará un momento en que ya no se puede reducir más sin crear un problema sanitario. Hay que tenerlo en cuenta, hay que llegar a un equilibrio. ¿Hasta cuánto reducimos para no crear problemas sanitarios que van a ser peores? Entonces, ¿por qué son necesarias las 6 líneas estratégicas que estructuran el PRAN? Pues mira, son necesarias porque, mira, primero, vigilancia. ¿Qué significa? Ver
qué consumimos, qué resistencias tenemos. Son datos para saber dónde estamos. Es fundamental. Si tú no sabes dónde estás, muy difícilmente puedes solucionar el problema si no lo conoces. Luego, primero, vigilamos para conocer el problema. Segundo, controlamos la evolución de ese problema para ir poniendo mecanismos y acciones que lo prevengan o que por lo menos lo amortigüen. Prevenimos, como ya conocemos el problema, trabajamos en herramientas que prevengan ese problema. Y luego las 3 horizontales, que son investigación, necesitamos cada día conocer más mecanismos de transmisión de resistencias, nuevos antibióticos, nuevas alternativas a los antibióticos, etcétera. La investigación es fundamental. Formación, comunicación, formación. Si toda la gente, es lo que te he dicho antes, no le escuchas, no le logra formar sobre lo que es el problema, pues muy difícilmente esa gente puede colaborar si no lo conoce. Y comunicación, tenemos que comunicar a todo el mundo, tenemos que convencer al público en general. Lo que se hace resistente son las bacterias, no eres tú. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo no tengo ningún problema, no he tomado un antibiótico en mi vida, no tengo ningún problema? ¡Qué error, qué error! Puedes tenerlo exactamente igual que aquel que se toma un antibiótico todos los días. Tenemos que formar a la gente y comunicar para que hagan un buen uso de los antibióticos en todos, veterinaria, dueños de mascotas, humana en comunitaria, humana en hospitales, a todos los niveles. Entonces, ¿por qué afirmáis que la estructura o la columna vertebral del PRAN es el One Health? Pues porque además ahora todo el mundo habla de One Health. Cuando nosotros en el año 2012 empezamos a hablar de One Health, había gente que nos decía, no sé de lo que me estás hablando y desde luego no me interesa. ¿Por qué? Pues porque desde el principio nos dimos cuenta que si no trabajábamos juntos, humana, veterinaria, medio ambiente, nada iba a llegar a buen puerto. Cada uno iba a perder fuerza en su línea y si no juntábamos fuerza no íbamos a conseguir nada frente a un problema en el que lo estamos causando igual. Otra cosa es, como te he dicho antes, las bacterias no conocen fronteras. ¿Por qué nos las vamos a poner nosotros? Ya no podemos trabajar en silos aislados. Yo trabajo solo aquí y lo hago muy bien aquí, pero si tú trabajas solo aquí y no confluyes, no integras otros sectores, pues probablemente no tengas ningún éxito en tu esfuerzo, por muy grande que sea. Y luego necesitamos todos los conocimientos, juntar todos los conocimientos. Ya no estamos solo hablando de veterinarios, de médicos, de farmacéuticos, estamos hablando de economistas, estamos hablando de sociólogos, estamos hablando de profesionales de la educación. Todos los tenemos que integrar, de los profesionales de la comunicación, porque si no logras educar a la gente, si no logras transmitir el mensaje, si no logras captar cómo puedes cambiar esa actitud a través de la sociología, si no logras encontrar mecanismos o caminos económicos para desarrollar nuevos antibióticos, pues todo serán esfuerzos, digamos, que obtendrán un menor resultado. Por lo tanto, es fundamental y desde luego el Plan Nacional es un ejemplo perfecto de One Health. Entonces, ¿usted cree que hay ahora mismo conexión entre salud humana y animal? O sea, ¿los veterinarios y los médicos están asociados o todavía queda muy lejos esto? No, yo desde que empecé hasta ahora el cambio ha sido radical. Te pongo por caso, por ejemplo, en las comunidades autónomas. Cuando empezamos a contactar con las comunidades autónomas, el que estaba en agricultura no conocía al que estaba en salud pública ni al que estaba en farmacia. En cambio, ahora en la mayoría de las comunidades autónomas hay hecho un equipo multidisciplinar donde hay gente de agricultura, de salud pública, de farmacia, que trabajan todos juntos en un plan, en adaptar el plan nacional a cada una de las estructuras de las comunidades autónomas. Sin dudarlo, los médicos, los veterinarios, los farmacéuticos, yo creo que trabajamos todos ahora mismo muy en conjunto y con una visión One Health. Por supuesto que muchas veces que hay iniciativas que las tienes que llevar en una línea o en otra, pero yo creo que sin dudarlo esto ha cambiado de una forma radical desde que empezamos hasta ahora. ¿Y cree que se debería crear un partido, una consejería, un departamento, ¿no? de humana, animal, que actualmente no existe, y medio ambiente, o sea, todo junto, ¿no? Tenemos el departamento de salud, el departamento de ganadería, el departamento de mataderos, ¿no?
juntar todos estos? ¿Cree que sería mejor? ¿Sería posible? ¿Sería Hombre, interesante? claro, claro, es lo que tienen que hacer y es lo que te digo que están haciendo ya las comunidades autónomas partiendo de la estructura del plan. Quiero decir, en el plan tenemos integrado todo eso, tenemos integrados los mataderos, las distribuidoras, las asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera. Bueno, pues partiendo de esa gran estructura que tenemos en el plan, a partir de ahí en cada comunidad autónoma se ha creado, digamos, como un grupo de trabajo para juntar todas, multidisciplinar, juntar las distintas consejerías que son necesarias para llevar a cabo todo aquello. Entonces está en ese grupo aquella que se encarga de los mataderos, la que se encarga de los hospitales, la que se encarga de la distribución de alimentos, etcétera, etcétera. Y así en la mayoría de las comunidades autónomas es como lo han hecho. Lo que yo no creo es que tuviese que crear un supraministerio donde estuviésemos todos juntos. No, no, ya tenemos bastantes ministerios, no, tenemos uno más. No, lo que se tiene que crear es ese grupo de trabajo que esté por encima de los ministerios. Yo creo que uno de los máximos éxitos del plan es que no ha estado en ningún ministerio, ha estado en la agencia. En la agencia estábamos acostumbrados a trabajar juntos, medio ambiente, humana y veterinaria. Desde el principio trabajábamos así, lo cual a nosotros nos era muy fácil, no teníamos que cambiar mentalidad. Y luego, al no estar en las manos de ningún ministerio, pues ningún ministerio se ha sentido ni dueño del plan ni excluido del plan. Bien. Muy, muy interesante. No, estaría bien porque, claro, es importante, pero no solo en el uso de los antibióticos, ¿no? En otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay un problema, pongamos al caso, ¿no? De un ganadero que coge tuberculosis, se va al médico, lo ingresan porque tiene resistencia por lo que sea, pero el médico no es consciente de que ese ganadero tiene, porque primero es un paciente, no sabe ni qué es ganadero, tiene un rebaño que justamente está todo el rebaño con tuberculosis y sería interesante, pues avisa rápidamente a Agricultura para que nos detengan este rebaño y podamos controlar, igual que las terneras o los animales que sean que van al matadero, no después, y esté informado también el matadero para que todo vaya en rueda y no se pueda escampar más una enfermedad, ¿no? Ese es exactamente el objetivo que tenemos en el plan. Nosotros el objetivo último, y así lo hemos hecho ya en un informe y estamos terminando el segundo, es que cruzamos todos los datos de humana y de veterinaria. Y lo que queremos es tener una base de datos única donde vaya toda la información, de tal forma que es exactamente lo que tú has dicho. Salte la alarma enseguida. Uy, ¿por qué pasa esto? Se le hace a este señor una serie de preguntas para descubrir si se dedica a una cosa u otra, si es ganadero, se va al origen del problema y de esa forma se puede solucionar de una forma más rápida. Ese es el objetivo último del plan, con toda la información cruzarla y de esa forma poder prevenir y poder atajar el problema lo antes posible. Perfecto. Bueno, ya casi acabando, una pregunta, ¿cree que ha aumentado el uso de vacunas con la reducción de antibióticos o no van a la par? Yo creo que sí, y yo confío en que en un futuro tengamos muchas más vacunas disponibles, sinceramente, porque, como te he comentado, la prevención es el mejor camino para evitar la necesidad de usar antibióticos. Con lo cual, yo creo que sí, que las vacunas que están disponibles son vacunas muy buenas, que la gente las emplea al máximo en las enfermedades que tienen, y yo creo que eso va a ser cada vez una forma más habitual, entre otras cosas porque en un futuro toda granja tiene que tener su estrategia sanitaria desarrollada, y una parte muy importante de esa estrategia va a ser el programa vacunal que se incluya. Con lo cual va a ser en un futuro, será obligatorio el incluir todas esas estrategias, pero yo creo que ya se está usando bastante y se está recurriendo mucho a las vacunas. Problemas que necesitamos muchas más, sin dudarlos. Vale. Y bueno, ya para acabar, ¿considera que el nivel de compromiso del sector ganadero está a la altura del desafío? A ver, yo he hecho una cosa desde hace tiempo y ha sido presumir en todos los foros donde he ido del sector ganadero español. El esfuerzo, yo remarco mucho, todo esto se ha hecho con
carácter voluntario, de forma voluntaria. La gente se queda impresionada cuando dice, ¿cómo voluntario? Sí, sí, no teníamos legislación que les obligase. Lo han hecho de una forma voluntaria, lo han hecho de una forma extraordinaria. Eso, en primer lugar, le añade mucho valor a los sectores. El ejemplo de la colistina es un ejemplo que ha triunfado a nivel mundial. En Sudamérica hay ya muchos países que lo intentan poner en marcha, que nos piden recursos de ayuda para poderlo poner en marcha, porque les impresiona que de forma voluntaria ya hemos conseguido la reducción que hemos conseguido. Tenemos unos sectores súper profesionales y súper responsables. No significa que no nos queda tarea por hacer, por supuesto. Queda tarea en veterinaria, queda tarea en humana y queda tarea en medio ambiente. Pero hay que reconocer el gran esfuerzo que han hecho nuestros sectores y la forma tan profesional y tan valiente con la que han afrontado este nuevo futuro y este nuevo reto que se les ha planteado a partir del cambio en el uso de los antibióticos. Muy bien. Pues nada, aquí acaba nuestra entrevista de hoy. Muchas gracias, Cristina, por tu colaboración y espero que en un futuro nos veamos otra vez para hablar cómo va evolucionando el PRAN. Muchísimas gracias a vosotros.